Los influencers se han convertido en los grandes productores y difusores de opinión pública de nuestro tiempo. Son altavoces igual o seguramente más efectivos que los medios tradicionales por la complicidad que generan con su audiencia y su influencia especialmente sobre los jóvenes. A partir de aquí, a poco que veamos algunos de los mensajes que mandan, pueden saltar las alarmas. Los discursos individualistas permean en los mensajes de muchos de ellos y se materializan a través de temas concretos. El de los impuestos es seguramente el más claro, pero no el único. Las relaciones afectivas, la inmigración, el feminismo o incluso la política penitenciaria de otros países. No tienen miedo de abordar cualquier tema que se les ponga por delante. Con este vídeo no pretendo abordar todo el panorama con respecto a estos discursos y estos creadores. Sería una locura pretender hacerlo. Así que, de todo lo que he mencionado, me voy a centrar especialmente en lo primero, el individualismo. Porque solo con este concepto vamos a poder entender unas cuantas cuestiones con respecto a los influencers como vectores de opinión pública. Dicho esto, vamos a ello. El aderezo de los vídeos es cada día más la obra de un loco. Ya no hay otra forma de describir esto. Esto me daría para hablar de un asunto que llevo pensando desde hace mucho pero que creo que no da para vídeo. Y es que aunque a menudo se señala el contenido de youtubers de contenido explícitamente político y su influencia en los jóvenes, a mí me preocupa más y creo que merece más atención el discurso de los grandes streamers que no son explícitamente ideológicos pero que tienen un discurso individualista muy potente. Hace cosa de un año dije esto que acabáis de ver. Efectivamente es algo que no da para un vídeo propio, pero sí que me es muy útil como punto de partida. Cuando pensamos en los influencers como generadores de opinión pública, solemos pensar en aquellos que se dedican explícitamente a ello, que su contenido gira en torno a comentar temas políticos o sociales, cuanto más polémicos mejor, y dentro de todo el batiburrillo de la batalla cultural and so on. Son básicamente la avanzadilla en internet de la fachosfera, como diría el Doggy Sánchez. No sé si os habéis percatado que a pesar de haber hecho unos cuantos vídeos en los que podría haber hablado de estos creadores y de sus contenidos, por lo que sea, siempre he evitado hacerlo. Bueno, pues este no va a ser la excepción. Todos sabemos de quiénes estamos hablando. No hace falta que dé ejemplos. Sin embargo, como ya he dicho en el clip, creo que a menudo se les da demasiada importancia. O como mínimo, que parte de la importancia que se les atribuye no les pertenece del todo. En realidad, esta es una idea bastante sencilla que se ejemplifica muy bien con un concepto que ya es habitual en el canal: el embudo de ventas o la tubería de la radicalización. Dentro de la analogía de la tubería, los creadores más explícitamente ideológicos no se encontrarían en los niveles más superficiales, sino que estarían más avanzados. Esto tiene dos consecuencias que van de la mano. La primera, que en números contantes y sonantes están muy lejos del grado mediático de los grandes creadores. Y la segunda, que hablan para su parroquia. Seguramente haya un margen de gente a la que capten y convenzan desde cero. Pero el grueso de esa audiencia son ya convencidos que no descubren mágicamente la verdad, sino que ya estaban predispuestos para esa verdad. Mientras, los creadores masivos sí se situarían en esos primeros escalones del embudo. Su potencial mediático, obviamente, es mucho mayor. Además, ofrecen contenido no relacionado con estos temas, con lo cual acceden a gente que no necesariamente tiene opiniones formadas, como por ejemplo los muchos menores que les siguen. Por tanto, su potencial de captación es muchísimo mayor. Dentro de esto también hay casos que transmiten mensajes explícitamente ideológicos. Tenemos por ejemplo al Chocas, que se mete en cada tema que se le pone por delante, o también Jordi Wild, que se podría ver como un caso justo a medio camino entre unos y otros creadores. A decir verdad, Jordi Wild es un género en sí mismo que da para hablar en detalle, así que no me voy a meter ahí. Pero después hay otros muchos creadores que, sin meterse necesariamente a temas así, favorecen un ambiente donde impera un marco mental común dominado por el individualismo y una defensa acrítica de conceptos como la meritocracia. Gora eta militarra. La traducción práctica de este marco del que hablo se ve en las conductas de muchos de ellos. Los andorranos con su discurso antifiscal o las polémicas con la especulación inmobiliaria son ejemplo. También se puede ver en los lugares comunes que manejan. Ideas como el "yo me he ganado lo mío" o "yo hago lo que yo quiera con mi dinero" sirven como justificación sin crítica ni autoconsciencia, e incluso más allá de actitudes concretas. Muchos de los grandes creadores ayudan a alimentar ideas que no por ser más tontorronas son menos individualistas. Historias de superación personal, de esforzarse lo que haga falta, de perseguir tus sueños y del mítico "si quieres puedes". Me parece muy llamativo y representativo, para quien tenga dudas de la presencia de estos discursos, que estas actitudes y este marco mental de los que hablo se pueden ver incluso en aquellos creadores que han destacado por no posicionarse como sí se han posicionado otros. Y Yo Juan, por ejemplo, ha venido labrándose la imagen de el buen streamer, esa excepción a la que agarrarse de un creador campechano alejado de los líos de los demás.
Y sin embargo, parece ser que también está metido en temas de compra de vivienda. O también está el caso de Ibai. Recuerdo cómo en una de sus anteriores casas tenía entre su setup un cuadro de Elon Musk con toda la pinta de incluir la típica frase motivacional debajo. Son rasgos que se pueden ver a muchos niveles en muchos creadores. Aclaración, como siempre, esto es un análisis de la situación, no un juicio. No pretendo apedrear a Ibai por tener un cuadro del melón. Tampoco pretendo meterme, no al menos en esta parte del vídeo, en el tema de la moralidad de la inversión en inmuebles. Y tampoco estoy comparando entre sí la gravedad de unas u otras acciones. Solo estoy mencionándolas como muestras de ese denominador común del individualismo. A la hora de indagar en la naturaleza de estos discursos, suele haber, considero, un mal planteamiento de base. Las preguntas que surgen suelen girar en torno a las consecuencias de estos discursos, por ejemplo, en cómo influyen los jóvenes. Al plantearlo así, por inercia podemos terminar viendo el asunto como origen o causa de, y no como consecuencia. Si estos discursos individualistas se extienden y son norma, es porque existe un contexto que permite que prosperen. Llevamos décadas donde este tipo de relatos están perfectamente instalados en el imaginario colectivo. La batalla ideológica en este sentido no se ha dado por culpa de los influencers, sino que viene dándose desde hace décadas. Tenemos, por ejemplo, el caso del do it yourself, del esfuérzate por tus sueños. ¿De verdad esto es nuevo? ¿De verdad son los influencers el único o ni siquiera el mejor ejemplo de esto? En el deporte este relato está instalado hasta el mismísimo tuétano. Lo está en los deportes individuales, pero también lo está en los colectivos. El concepto de éxito en nuestra sociedad, lo queramos o no, está asociado a los logros individuales y a la acumulación. Los influencers son un ejemplo, como otros muchos, de la penetración de estos conceptos. En cierto punto, reconozco, esto es un poco obvio. Es bastante evidente que el origen de esto es social, que los discursos hegemónicos son resultados de su contexto y que este tipo de figuras son hijos de los tiempos que les ha tocado vivir. Vale, sí. Pero de todas formas es importante subrayarlo, porque a menudo se genera un estigma sobre los creadores que no diré que no esté de sobras justificado, pero que si queremos analizar en frío no nos lleva a ningún lado. Señalar a los rostros visibles como si fueran la encarnación de aquello que representan es en gran medida reducir al absurdo el asunto. El problema de los ricos no es que Bezos, Max Zuckerberg o Amancio Ortega sean malvados, de la misma forma que el problema de la monarquía no es que el rey de turno sea corrupto. El problema es estructura de acumulación, la institución como tal o lo que sea según el caso. Focalizarse en lo contrario, que es un error muy común, es paradójicamente ver el tema de una forma muy individual. Fuera de esto, tener presente el origen real de este discurso nos ayuda a enfocarnos en cuestiones concretas. Vale, sí, vivimos en una sociedad capitalista, neoliberal, individualista, que es el origen de estos discursos. Si tomamos esto como premisa y lo dejamos así, no sacaríamos nada interesante. Pero al situarlo en el centro del análisis, podemos empezar a pensar sobre otras cuestiones. Por poner un ejemplo de muchos que se podrían poner, para pensar en por qué las estructuras colectivas tradicionales se están fragmentando y perdiendo fuerza, me parecen más interesantes los análisis que se centran en el urbanismo. Os aseguro que hay más respuestas a estos problemas en los pisos de nueva construcción de las periferias que los mensajes del streamer de turno. De todas formas, este vídeo va del discurso individualista de los influencers, así que hablemos de ello, pero desde la óptica que acabo de explicar. Ya que acabo de mencionar el tema de los pisos y la vivienda, es un buen charco en el que meterse. El tema de la tenencia de inmuebles por parte de influencers es probablemente el mejor ejemplo de que estas personas son hijos de su tiempo y de su lugar. ¿Acaso son estos las únicas personas en este santo país en hacer esto? Bien sabe Dios que no. Puedo jurar, por el honor de la sangre que corre por mis venas, que si algo caracteriza a este santo país que me vio nacer, eso es ver la compra de inmuebles como una forma de invertir el patrimonio. Paella, toros, la constructora de Florentino, trenes de alta velocidad y ¡olé! ¡Marca España! ¡Marca España! Es cierto que en el caso de los influencers, estas polémicas han sido especialmente llamativas por lo rocambolesco de casos como el de Gref. De todas formas, no es el único, ¿eh? Ya he mencionado yo Juan, también tengo entendido que lo hace Willy Rex, y si están estos casos conocidos, a buen seguro los hay que no se conocen. Me parece tremendo que una gente que ha sido capaz de acumular tanto dinero no se le ocurra otra manera de invertirlo que no sea en ladrillo. Pero entiendo de dónde viene. La cultura del ladrillazo, de las segundas viviendas y de ponerlas en renta es algo asentadísimo en España. La escala a la que se lo pueden permitir hacer estos señores sobrepasa todos los parámetros normales. Pero si apartamos la escala y pensamos en el concepto como tal, no es tan raro. ¿Acaso no conocéis a gente en vuestro entorno que se plantea hacer cosas así? O que si tuviese el dinero no es solo que lo haría, sino que no habría ni siquiera un cuestionamiento moral por su parte, sino que directamente lo ven como una cosa normal. Yo sí que conozco a gente así, gente cercana a la que aprecio, gente que no actúa de mala fe. Y entiendo por qué lo hacen, entiendo el contexto que les lleva a ver esa decisión como algo razonable. No entendáis esto como una justificación, porque mucha gente estuviese dispuesta a hacer lo mismo en esas
situación no significa que sea pasable. Y por supuesto, aunque entienda de dónde viene, me parece bien y sería algo que yo haría. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que esa gente de la que hablo, al igual que los influencers, es hija de su tiempo. No hay una esencia a los influencers que los convierta en un problema, sino que son la expresión de su contexto. Esta lección nos debería ayudar a romper cierto sesgo que hay con respecto a los influencers en el tema comunicativo más allá de lo del individualismo. Nos preocupamos por la derechización del discurso y de estos mensajes individualistas. Ponemos el foco en Internet y en los creadores por su influencia a los jóvenes. Pero ¿acaso son el único ejemplo mediático de esto? En un panorama de Bertines, Pablos Motos y Carlos Herreras, los influencers son solo unos más. A lo sumo son sus herederos, y lo que estamos viendo es la cesión del testigo en el mundo del cuñadismo mediático. Todo esto también aplica a los receptores de su mensaje. Hay toda una España ahí fuera, en los PAUs, que no se pierde un programa del Hormiguero, que va a la firma del libro de Juan del Val, que comparte memes de Irene Montero por WhatsApp, que no sabe quién es Inés Hernández, que se parte el culo con Joaquín el del Betis y que alterna los findes entre ir a insultar al árbitro del partido de su hijo e irse por ahí con los amigos para alejarse de la contraria que le tiene atado en corto. Las cámaras de eco de las comunidades online a menudo no nos permiten ver el bosque. Muchas personas son ajenas a esta España de la que hablo, y todo su contacto con este mundo es precisamente a través de la noticia sobre lo que ha dicho el influencer de turno. Solo así se explica la alerta especial con estos y el verlos como un fenómeno singular, y no como una extensión más dentro de todo este conglomerado. Yo no soy Chocas, tío. Te oigo hablar y pareces Iñaki Gabilondo, tío. No me jodas. Tú no eres... Tú estás para ponerte a las 8 de la mañana en cualquier radio con este discurso, ¿eh? Ahora bien, los influencers no son solo la expresión de su contexto entendido de forma genérica. Es cierto que en las condiciones particulares de su presencia en redes hay unas cuantas claves para entender que estos relatos germinen con especial facilidad entre los creadores. El trabajo de los influencers es casi por esencia un trabajo exageradamente individualista y atomizado. A diferencia de los medios tradicionales, donde es necesario el trabajo de equipos medios y grandes para realizar las producciones, en el entorno online en la mayoría de casos esto se reduce a la figura del creador de contenido, que engloba en sí todas esas funciones y elimina la percepción del trabajo como un producto colectivo. En los casos de éxito, estos podrán llegar a tener gente a su cargo, editores, gente que les gestione las redes o lo que sea, pero incluso para llegar a ese punto habrán pasado por un proceso de construcción de un proyecto en soledad que valida la idea del yo me he ganado esto o yo he construido esto. Todo esto también tiene su traducción en lo laboral. Todos lo sabemos. La digitalización ha ido de la mano de la precarización de las condiciones de trabajo. La uberización de la economía es la guinda a un panorama de décadas en el que en la mayoría de ámbitos laborales la negociación colectiva ha sido arrollada. En el caso de los influencers parece incluso complicado hablar de condiciones laborales. La relación de estos con las plataformas se parece más a una especie de servidumbre neofeudal cyberpunk que a una relación capitalista al uso. Las corporaciones ceden sus plataformas para que los creadores, a cambio de un porcentaje o tributo, puedan difundir su contenido. No existen jornadas, no existen horarios. Cada uno decide cuánto trabaja, o mejor dicho, cada uno trabaja todo lo que necesite para poder vivir. Ni siquiera la figura del falso autónomo tendría fácil aplicación teniendo en cuenta que será raro el caso del creador que sea capaz de depender de una única plataforma para producir o difundir su contenido. No existe un marco laboral que permita asimilar fácilmente estas nuevas formas de trabajo. El mismo modelo de precariedad para el 99,9% de los creadores es el modelo de éxito del 0,1%, que habla de sus historias de éxito y superación contra todo y que coloca como virtud el trabajar más allá de lo saludable. Quien algo quiere, algo le cuesta. Porque, por supuesto, en el 99,9% restante no hay gente que trabaje en esas mismas condiciones sin llegar a lograrlo. El ámbito laboral no es el único ámbito que explica las particularidades de este discurso. A lo largo del vídeo he insistido en que lo importante es ese contexto general. Sí, pero obviamente Internet como medio también conlleva ciertas características particulares. El cambio cuantitativo en la capacidad de producir y emitir información implica un cambio cualitativo sobre esa misma información. El medio es el mensaje, Marshall McLuhan, etcétera, etcétera. Tenemos por ejemplo el caso de la influencia de la cultura estadounidense. Obviamente esto lleva muchos años en el cine, la música, la ropa. Sí, lo que pasa es que con la globalización de la información hay una gran cantidad de debates que son más propios de la cultura estadounidense que de la nuestra, que consiguen penetrar con muchísima más facilidad gracias a estos nuevos foros. Estos traen consigo una cosmovisión más propia de allí, y por tanto más individualista. Un primer ejemplo, que es prácticamente nativo del entorno online, sería todo lo que rodea al concepto de woke. Es algo que se ha importado prácticamente entero del mundo anglosajón y que se acepta prácticamente en los mismos términos en los que se da allí. Aprovechando que menciono el concepto de woke,
os recuerdo que el último vídeo que he hecho se lo he dedicado a ese mismo concepto que os dejaré en pantalla y en la descripción. Tenemos más casos. Estoy convencido, por ejemplo, que muchas de las nuevas modas de internet sobre nutrición, ejercicio y hábitos estrictos de salud tienen mucho que ver con la cultura sedentaria estadounidense, con su sistema de salud y con una legislación alimenticia más laxa. Al trasladarlo a un lugar con dieta mediterránea donde los desplazamientos a pie son más normales, muchas de estas prácticas se vuelven un sinsentido. O por ejemplo, el debate de la ciudad de los 15 minutos. Esta propuesta de un urbanismo que acerque los servicios esenciales a los ciudadanos a menos de un cuarto de hora andando. Esta propuesta tiene su sentido en Europa, en especial en las grandes ciudades y en lo que hablé antes de las periferias y todo eso. Sin embargo, se aplica de forma mucho más rompedora para el urbanismo estadounidense, de urbanizaciones aisladas conectadas por carreteras monstruosas donde andar es una odisea y no existen ni siquiera las aceras. ¿Qué sentido tiene que alguien de Cáceres, de Zamora, de Ciudad Real o incluso de un núcleo urbano con cercanías se preocupe por la ciudad de los 15 minutos y piense que la Agenda 2030 le quiere limitar la movilidad? De nuevo, son debates comprados de fuera. ¡Ojo! Tengo la sensación de que esto también está pasando a la inversa. En Estados Unidos se están disputando cuestiones que hasta hace nada eran inimaginables por la misma influencia de la información externa. Pienso por ejemplo en el giro de postura entre los jóvenes al respecto de la guerra en Oriente Próximo. Sería algo similar a la repercusión que tuvo la televisión en la visión de la guerra de Vietnam. Pero bueno, gracias a Dios no soy politólogo, así que no me voy a meter en eso. Ahora bien, si hablamos de cómo la esencia de Internet condiciona la conversación colectiva, hay un factor que es decisivo. El salto que ha dado Internet en la producción y difusión de información se ha convertido en un monstruo incontrolable. Esto afecta tanto a la capacidad de la difusión como a su caudal. Hemos generado una capacidad ilimitada de transmitir información y su flujo es continuo. Quien más y quien menos, todos los que estamos aquí somos más o menos conscientes de esto, pero no está de más remarcarlo de vez en cuando. Personalmente, es la cuestión que más me preocupa de absolutamente todo lo que tiene que ver con Internet. Además, diré que soy tremendamente pesimista al respecto. El humano no está hecho para un procesamiento de información a esta escala. Por extensión, tampoco estamos preparados para gestionar sus consecuencias a nivel mental, individual y social. Pero por supuesto, tampoco hay vuelta atrás en este proceso. Es algo fuera de control. Este es un tema complicado. Lo acabo de decir, es el que más me preocupa. Se merece un vídeo propio. Así que por eso mismo, dejémoslo aquí y volvamos al tema principal. Una de las muchas consecuencias de esta esencia monstruosa del flujo de la información en Internet es que el estado de la discusión en redes ha tomado un descenso imparable a los infiernos. Somos creadores y espectadores de todas las opiniones de todo el mundo sobre todos los temas, y estamos constantemente expuestos. La consecuencia más evidente de esto es un estado permanente de nerviosismo e inercia. El reposo o la meditación han sido completamente arrasados del panorama. Además, en la emisión de estas opiniones configuramos cómo somos vistos y percibidos en este entorno. Lo que opinamos es parte de lo que somos. Con estos mimbres, me parece casi inconcebible un ambiente mínimamente decente para que se dé el foro de las ideas en Internet. Todo lo que acabo de decir nos interpela a todos los que habitamos en Internet. Ahora, pensad esto en gente que no solo vive de esto, sino que en muchos casos su vida y quiénes son es parte del contenido que ofrecen. El grado de presencia de los influencers es directamente proporcional al grado en el que se ven expuestos a las peores consecuencias de todo lo que acabo de mencionar. En general, muchos de los vicios o errores de estos nuevos famosos no son mucho peores que los de los famosos tradicionales. De hecho, esta diferencia entre famosos nuevos y tradicionales es un poco ficticia, en tanto que los tradicionales también participan como figuras públicas en las redes sociales. Ya lo dije en vídeos anteriores. ¿Son peores o más tontos los streamers andorranos que los deportistas que se fueron antes que ellos? Hay de todo, pero para muchos el problema viene de saber cómo expuestos están. En varios casos, contar y explicar lo de Andorra fue más una cuestión de gestión de daños ante algo que sabían que se terminaría sabiendo. Después también están los que no solo se han excusado, sino que han respondido al ataque, con todo el discurso de él, yo me lo he ganado y todo eso. Pero vuelvo a la pregunta anterior, ¿son peores o más tontos que sus precedentes? No lo creo. Lo que pasa es que estos están mucho más expuestos a tener que explicarse y opinar de todo. No pocas de las cosas polémicas que han hecho o dicho tienen mucho que ver, por ejemplo, con el ambiente en el que se están desarrollando. No olvidemos que son nuevos ricos que se han visto atrapados en una torre de cristal. La desconexión con la realidad en la que están es tremenda, y cuando abren la boca la demuestran. Ahora, mi pregunta es,
¿Creéis que esto es distinto con los famosos de toda la vida? O a lo mejor es que estos pueden escoger mejor cuándo exponerse y para qué. Solo hay que pensar, por ejemplo, en las entrevistas que se puso a dar Rafa Nadal hace un par de meses. Os aseguro que en general no queréis saber las opiniones sobre casi nada de los famosos. No queréis saber la opinión de Taylor Swift sobre las emisiones de carbono, ni la de Ilia Topuria sobre el problema de los ocupas, ni la de Xavi Hernández sobre los derechos humanos, ni la de Iker Casillas sobre... bueno... no queréis saber la opinión de Iker Casillas sobre ningún tema en absoluto, seguramente. Mientras, los influencers están constantemente expuestos a opinar de todo el tiempo, y muchas veces en cuestiones que les interpelan directamente. Esta sí es una diferencia sustancial. Diré de todas formas que tampoco siento especial pena por ellos. Estoy diciendo todo esto de la sobreexposición como si fuese una condena o una obligación y les estuviesen apuntando con un arma para meterse en todos los fregados. Sí que es verdad que a veces la inercia de opinar puede jugar malas pasadas con el problema añadido de la huella digital. Cada cosa dicha queda grabada para los restos como una losa. Ahora bien, muchos de ellos están escogiendo esto como modo de vida. Hay otras formas de habitar en internet y de ser famoso que no pasan por hacer de tu vida el show de Truman, que es el punto al que han llegado algunos. Me parece terrorífico tener esa opción al alcance del móvil de cada persona, pero es una decisión activa. En el problema de la sobreexposición hay un factor no precisamente pequeño de saber gestionárselo. Así que, lo dicho, pena ninguna. Antes de cerrar el vídeo querría mencionar un último apunte. No es el tema central y no me da ahora como para desarrollarlo en condiciones. De hecho, es probable que tenga vídeo propio, así que ahora solo lo voy a decir como postdata. La estructura estocástica de Internet arroja también bastantes explicaciones para los discursos que se dan. La organización estocástica, lo recordaréis del vídeo de Pepe, es una organización descentralizada. Las comunidades online se extienden como telas de araña interconectadas. Es una comunicación por y para usuarios, de abajo arriba. Esta estructura permite la difusión de todo tipo de discursos, pero fragmenta la identidad de los participantes. Con esto me refiero a que, más allá de que se formen comunidades a raíz de esto, esta estructura tiene mucha relación con el paradigma del libre pensador, esa figura supuestamente sin ataduras ideológicas que bebe de todas las fuentes sin prejuicios. Con esto no digo que el libre pensador nazca de internet, pero sí que ofrece un entorno ideal para estos, tanto para validar a los tolais que se autodenominan libre pensadores, como para encumbrarlos. No son pocos los ejemplos de influencers altavoces de emisión que les encanta esta etiqueta. El propio Elon Musk encarna en sí gran parte de este discurso y es un fetiche para este tipo de señores. O, por ejemplo, la fascinación por Bukele en su origen también tiene mucho de este concepto. La figura del librepensador como productor de opinión en Internet nos puede llevar a una segunda reflexión, que sería la de Internet como campo de acción política a través de estos altavoces. Pienso, por ejemplo, en los señores que mencioné al principio y en los que no me he centrado, pero no solo en ellos. En los últimos tiempos se está asentando una forma de pseudomilitancia un poco extraña. Es una acción fundamentada en la relación parasocial entre estos creadores y su audiencia. La difusión de este tipo de contenidos es una forma de acción política para ciertas comunidades. Llegados a este punto, podemos pasar a hablar directamente de librepensadores a prácticamente telepredicadores. En este contexto, el último estado sería directamente el de soltar dinero por la causa. No sé si sabéis a lo que me refiero. Compañero, necesitamos tu aportación para sostener este proyecto. A Jaume Roures ya no le queda un solo centavo para darme. Todo depende de ti. Este no sería el único ejemplo. Hay más casos así, pero esto, como ya he dicho, sería para tratarlo con calma en un vídeo propio. Así que, solo me queda recordaros que os suscribáis, deis a like, comentéis, compartáis. ¡Comed bien! ¡Poneos fortísimos! Y... tocad hierba. Consejo clásico, pero no por ello menos efectivo. Tocad hierba, que nos hace falta a todos. Y con esto... me despido.